5. Son las 8:34 minutos. Está con nosotros, conversará unos minutos don Fernando Abras, que es un experto en telecomunicaciones y asesor del gobierno. Y vamos a hablar sobre el tema del 911 y la gestión que se está haciendo para procurar fondos a través de una carga adicional al servicio de la telefonía. Ojalá que se pudiera identificar otra fuente, pero bueno. Mensaje de texto. Vamos. 0.05. Vamos, Eury. Gracias al Dios Todopoderoso. Sí. Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía permanente. Siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que lo traten a ustedes. Es decir, traten a los otros como usted quiere que lo traten a usted. Esa es la clave de uno mantener el respeto. Dios y Jesús es lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola cosa, pero están... Los tres son varones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son todos valores en la Padre, Madre, Dios. Oye, en la película La Cabaña, sí, Dios se sembra. Así es. ¿Y por qué Dios no tuvo una hija? Bueno, pues tuvo un hijo y hija lo mismo, al final de cuentas. Miren, brevemente sobre la Suprema, porque mi comentario principal tiene que ver con José Ramón Peralta. Sobre la Suprema, yo creo que hizo justicia como debe ser y enderezó un entuerto que había en esta decisión de pedir medidas de coerción extremas en contra de los implicados en el caso de Odebrecht. No han declarado inocentes, porque mucha gente, que porque uno está defendiendo el hecho de que se actuó con justicia, dice, no. Ellos van a un juicio de fondo todo, porque el juicio de fondo no ha empezado. Fue una medida incorrecta desde el punto de vista de muchos de nosotros, que se tomó diciendo que ellos eran peligro público y que ellos se iban a fugar. Pero la dificultad de soportar las pruebas para la coerción, dice Miriam Germán, ese expediente no se camina mal, exacto. Eso, pero todavía el juicio de fondo no se ha dado. Lo que dice Miriam Germán, que sabe mucho de eso, que evidentemente va a ser muy débil para el Ministerio Público poder demostrar muchas de las cosas que afirma. Ahora, para mí lo fundamental es lo que ella dijo, miren, porque esta medida, a Víctor y a Ángel Rondón también debieron darle la misma medida, por lo menos mandarlo a arresto domiciliario. Porque dice Miriam, después de hacer una evaluación, estoy de acuerdo que dio una cátedra de derecho. Tiene que ser la presidenta de la Suprema. Oiga, por todo lo anterior, es decir, por todo ese argumento que ella había dado, dice, ante la inexistencia, es decir, es mentira, dice ella, lo que dice el Ministerio Público, ante la inexistencia del arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, y las falencias probatorias antes mencionadas, es decir, no hay peligro de fuga, no hay falta de existencia de arraigo, y además son muy débiles todas las cosas que se han dicho. Dice ella, yo me inclino porque el tipo de medida para todos no sea ni prisión preventiva ni arresto domiciliario. O sea, fue más lejos Miriam, por eso su voto, porque cuando dice su voto en contra de lo que se decidió, es que ella cree que todavía algunas de las medidas eran demasiado extremas, como evidentemente evidencia lo que significa cada uno de ellos. Que no hay una acusación es todavía. Decir, es decir, tú estás trabajando una acusación. Claro, tú ni siquiera tienes la acusación, tienes muy débiles tus argumentos. Esta gente, cada vez que tú lo has llamado en estado, y ninguno se va a ir del país, todos tienen arraigo, entonces déjalo libre. Déjalo que se preparen bien, que vayan entonces, si en el juicio de fondo lo condenan, bueno, van para la cárcel. Entonces creo que Miriam actuó muy bien, yo me alegro porque casi a todos le variaron la medida y me duele un poquito que a Ángel y a Víctor no se le tomara también esa medida, porque debió ser así también, que todos se prepararan para ir a su juicio de fondo a defenderse. Eso es lo correcto, tal y como demostró Miriam Germán. Miren, por otro lado, yo me quiero referir sobre la situación. Y ya. No, en este caso, ya cerré ahí, porque mi comentario principal tiene que ver con José Ramón Peralta y la situación con Faña. Miren, yo creo que Faña cometió un craso error. Yo incluso conversé con él esta semana, le doy las gracias, me llamó para darme unas explicaciones, nos comunicamos. Hasta el presidente le dio Faña las explicaciones. Yo le di mi criterio. Nosotros somos veranos, nos conocemos desde el tiempo de Eligio. Yo soy muy amigo de Eligio Jaques, casi hermano de Eligio Jaques. Recuerdo que cuando cometieron aquel abuso contra él, fui uno de los que dije que el PLD estaba cometiendo un abuso, y gracias a Dios la justicia demostró que era así. Y con Faña he tenido algún nivel de relación y de acercamiento, y le planteé a él lo que voy a decir hoy. Miren, lo primero, ¿quién es José Ramón Peralta? Para usted acusar de que es mafia o que dirige una mafia, usted tiene que tener un poquito de cuidado. Por eso yo empezaba con el versículo de Mateo
712. Como tú quieres que te traten, que tú tienes que tratar a las personas. O sea, ¿quién es José Ramón Peralta? Miren, José Ramón Peralta es un destacado empresario agroempresarial, agroindustrial, que se inició hace más de 30 años, en el año 1985, con su papá, de una familia vegana que tiene un gran arraigo como empresario, pero además un gran arraigo patriótico. Recuérdense que el tío de José Ramón, el hermano de su padre, Alfredo Peralta Michel, es un héroe y mártir de las Manaclas. Un jovencito con 22 años, cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, él subió con Manolo a las Manaclas, a las montañas, fue agarrado preso y fusilado y se convirtió en un héroe y mártir. Muchísima gente, bueno, los gringos sobre todo. Los gringos sobre todo, los gringos. Él se estaba lavando la herida en el río. Sí, lo ametrallaron. Lo agarraron, lo apresaron y lo fusilaron. Y lo fusilaron. Entonces, y hubo uno que bajó con una banderita, dije que se entregaba. No, es otra cosa. Miren, fue que llegó alguien ahí y lo salvó. Esa discusión es otra. Miren, entonces, pero además, ¿quién es José Ramón? José Ramón es uno, traidor. Históricamente, o sea, con este acervo, digamos, en su familia, patriótico, progresista, se vincula al Partido de la Liberación Dominicana y es uno de los, desde el principio, de los soportes del proyecto del presidente Danilo Medina. Los que hemos estado con Danilo desde hace un tiempecito, sabemos que en todo momento, en toda circunstancia, desde que Danilo empezó a perfilarse como una figura pública de trascendencia, ¿no? Porque yo soy del proyecto de Danilo, siempre lo he dicho, pero conocí a José Ramón desde ese momento, de los años 90, siempre vinculado al proyecto del presidente Medina. Y un empresario vinculado siempre al sector agropecuario, al sector agroindustrial sobre todo, con una razón de vida, con un trabajo permanente y siempre con una gran honestidad él y su familia. Cuando el presidente Medina gana, lógicamente que su gente de mayor confianza, los más cercanos, son los que tienen que ir a los puestos. Y José Ramón es elegido. Yo digo, José Ramón y Gustavo Montalvo son, digamos, las dos manos operativas más importantes en el Palacio junto con el presidente Medina. Son, digamos, como el trípode operativo. Danilo como el centro fundamental, Gustavo como ministro de la presidencia y José Ramón como ministro administrativo. ¿Qué es el ministro administrativo? Es el hombre que maneja los recursos del Palacio. O sea, una persona que nombra ministro administrativo o secretario administrativo, como le decían antes, tiene que ser alguien, primero, de absoluta confianza del presidente, de absoluta integridad, de absoluta honestidad, de manejo pulcro, cuidadoso. ¿Por qué? Porque lo que sucede con él vincula al presidente de manera directa. Entonces, no es un cualquiera, es una persona con esa característica. Y ahí viene la discusión. El empresario frente al funcionario. Muchos dirán, no, pero el problema, como que le decía ahora, no, porque él está ahí, quiere decir que él se está beneficiando porque su familia está haciendo negocio. Mire, mi hermano, la historia de nuestro país y la historia más reciente de gente que está alrededor de Leonardo Faña es el presidente, por ejemplo, Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, cuando fue presidente, las empresas de su familia no dejaron de funcionar, siguieron funcionando con honestidad, con integridad, respetando todo, porque él no puede cerrar las empresas de su familia. ¿Por qué? Su familia es otra cosa en términos operativos y él lo que tiene que tener cuidado, no vincular ni hacer nada que lo vincule de manera directa. Yo recuerdo incluso que hubo un momento en que muchos de nosotros tuvimos que salir a defender a uno de los hijos de Hipólito porque lo querían ligar a algo que era mentira. Lo que pasa es que la gente inventa muchas cosas, que había que traer un contrabando por arroz. Y recuerdo que uno de los que lo defendió públicamente fue el presidente Danilo Medina. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos que hacer una serie de explicaciones? Era falso. Y decir, era claro, totalmente falso. Porque era falso, porque la gente vive inventando. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Miren, José Ramón inmediatamente fue funcionario. Lo primero que hizo es, oigan bien, la función en la que él estaba vinculado de manera directa a algo que él, que había estado participando durante un tiempo, porque todos los empresarios agroempresariales lo hacían. No solo los empresarios, muchísima gente que no tenía nada que ver con el sector agropecuario, con los famosos permisos de importación, que era un relajo, un desorden y una fuente realmente de corrupción, porque se aprovechaba muchísima gente que no tenía nada que ver con el sector agropecuario para hacer lo que Faña están diciendo y que es al contrario. José Ramón lo que hizo fue eliminar eso. El primero, desde que llegó, le dijo al presidente, sáqueme de la comisión que da esos permisos, yo no puedo estar ahí. Sacaron. Ahí está el decreto. El jefe de lo que está en la comisión. Salió del decreto, salió. Listo, lo sacaron. No tiene nada que ver con eso. Pero además, propició, junto con la Junta Agroempresarial, que eso dejara de ser una fuente de corrupción y pasara a ser manejado por un sector que no es el gobierno, en coordinación con el gobierno, para que los beneficios pasaran al gobierno, que son las famosas bolsas agropecuarias.
que la defiende todo el que de verdad quiere que el sector agropecuario se desarrolle. ¿Sí? Es al revés, es todo lo contrario. En vez de impulsar corrupción, lo que hizo fue que frenó la corrupción. O sea, José Ramón actuó con honestidad, con precisión, con integridad en ese aspecto. Ahora bien, sus empresas, las empresas de su familia tenían que seguir funcionando. Y lógicamente, él sigue siendo socio, pero no activo, como siguió siendo socio Hipólito, como siguió siendo socio Andrés, como siguió siendo socio el propio Faña, como siguió siendo socio Eligio, de todas las empresas de las que son de su familia, pero él no actúa operativamente. Él toma una licencia, como los dirigentes de los partidos toman licencia cuando van a un cargo que no le permite ser político, activo, partidario y ese funcionario. Entonces, aclarado eso, evidentemente que lo que Faña ha hecho es una denuncia absurda, irresponsable, que va a tener serias consecuencias. Porque miren, ¿qué es una mafia? Una mafia es una pandilla del crimen organizado. Usted decir que es una mafia o mafioso a alguien, usted lo está difamando e injuriando. Ahí, si lo que dice es que supuestamente compran productos y lo venden en el mercado para que salgan a un buen precio, entonces todos los empresarios de este país son unos mafiosos. Todos los intermediarios son unos mafiosos. Las reglas del mercado dicen eso. Usted puede comprar un producto fuera y los mecanismos de distribución aumentan el precio. Pero eso no quiere decir que tiene una mafia, bajo ninguna circunstancia. Entonces, demostrar para Faña podrá tener una serie de informaciones y lo que él quiera que pueda mostrar, pero nunca va a poder demostrar que ni que hay una mafia, porque eso no es mafia, ni que mucho menos el ministro administrativo, no solamente que dice que es parte, que la dirige, nunca va a poder demostrar eso. Por eso yo preveo, yo comparto y respaldo a José Ramón Peralta en este aspecto, creo que es correcto, porque usted tiene que tener cuidado con la gente, un funcionario, usted tiene que respetarle su integridad, su honestidad y respetar a su familia. Aquí ningún comunicador ni ningún político tiene derecho a difamar ni injuriar. Tiene que tener un poquito de cuidado en torno a eso, tiene que saber plantear las cosas. No es que no critique a los funcionarios, pero usted critica acciones y decisiones, pero usted no puede criticarle, ni mucho menos difamarlo, ni denigrarlo, su integridad y su familia. Por eso comparto esta decisión que está haciendo José Ramón y creo que en el caso de Leonardo Faña vamos por el mismo caso del otro comunicador que difamó a la presidenta de la Cámara de Diputados, y me da la impresión de que los jueces de la misma manera van a actuar con responsabilidad y van a condenar esta acción.